Imagina que eres policía en Alemania. Durante más de 15 años persigues a un asesino en serie, un fantasma, una mujer que no deja ni una sola pista, excepto una, su ADN. Un código genético perfecto que aparece una y otra vez en las escenas de los crímenes más violentos de Europa. En robos, en asesinatos e incluso en el asesinato de una joven policía. La policía alemana, la famosa BKA, moviliza a cientos de agentes. La Interpol se une a la caza. Todos los recursos del Estado se ponen a disposición para atrapar a esta mujer escurridiza. La prensa la bautiza con un nombre escalofriante: el fantasma de Heilbronn. Porque es imposible de atrapar, imposible de ver. Pero su ADN, su firma maldita, siempre está ahí, burlándose de todos. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo podía estar en dos lugares a la vez? ¿Era real o era un espectro? Hoy os voy a contar la historia de uno de los mayores misterios criminales de la historia de Europa. Un caso que desafió toda lógica, que puso en jaque a la ciencia forense y que terminó con un final tan increíble que parece sacado de una película de ciencia ficción. Pero esto no es ficción. Esto pasó de verdad. Esto es la historia del fantasma de Heilbronn. Para entender esta historia, tenemos que viajar al año 1993, a la pequeña y tranquila localidad de Idar Oberstein. Nada interesante sucede aquí, hasta la noche del 7 de marzo. Hans y Dieter, dos hermanos, son encontrados sin vida en su casa de madera a las afueras del pueblo. Han sido asesinados de forma brutal. La escena es un baño de sangre. La policía local se enfrenta a un crimen horrible. Recogen muestras, buscan huellas y encuentran algo. Encuentran un perfil de ADN que no coincide con nadie en su base de datos. Es el ADN de una mujer. No saben quién es, pero están seguros de que es la asesina. El caso se enfría, pero el ADN queda guardado, esperando. Pasan los años. Y entonces algo extraño comienza a suceder. Ese mismo ADN, el de la mujer desconocida de Idar Oberstein, empieza a aparecer por toda Alemania. En 2001 aparece en un robo en una tienda. En 2003 en un atraco a una joyería. En 2005 en las pruebas de un robo en un vehículo. Pero lo más inquietante es que no solo está en Alemania. El ADN del fantasma cruza fronteras. Aparece en Austria, en un robo, luego en Francia, en la escena de un atraco. Los crímenes son de diferente naturaleza. Robos, atracos, asesinatos. ¿Cómo es posible? ¿Acaso esta mujer es una criminal superdotada que viaja por toda Europa robando y matando? La policía está desconcertada. No hay testigos, no hay descripciones, no hay nada. Solo su ADN. Se empiezan a generar perfiles psicológicos. Es una mujer meticulosa, fría, calculadora, una asesina en serie. La prensa alemana, fascinada y aterrorizada, la bautiza el fantasma de Heilbronn. Llegamos al punto de inflexión, al momento que convirtió este caso en una obsesión nacional. Estamos en Heilbronn, el 25 de abril de 2007. Una joven oficial de policía, Michelle Kiesewetter, de 22 años, está disfrutando de su descanso en un parque de la ciudad con una compañera. Alguien se acerca por la espalda. Un disparo seco. Luego otro. Michelle cae al suelo. Su compañera también es herida de gravedad, pero milagrosamente sobrevive. Cuando la policía llega al lugar, encuentra el horror. Y en el análisis de la escena, un hallazgo que hiela la sangre de los investigadores. El ADN del fantasma de Heilbronn está ahí. Está en la funda de la radio de la patrulla. Está en la cinta aislante que usó el asesino. El mensaje era claro. El fantasma ya no solo robaba tiendas, había matado a una policía. Ahora la caza se volvió prioridad nacional. Se ofrecieron recompensas. Se movilizaron cientos de agentes. Se investigaron miles de pistas. La tecnología forense avanzaba y con ella la obsesión. Los científicos podían determinar, a partir del ADN, que la mujer tenía origen de Europa del Este, posiblemente de la región de los Balcanes. Inocentes fueron detenidos por error. Un hombre en Múnich pasó meses en prisión antes de que se confirmara que su ADN no coincidía, pero el fantasma seguía burlándose de todos.
Era como si se desvaneciera en el aire después de cada crimen, dejando solo su firma genética como prueba de su existencia. Una prueba imparable, incontestable, hasta que alguien hizo la pregunta correcta. 16 años llevaban los mejores policías de Europa persiguiendo una sombra. 16 años de investigaciones, millones de euros invertidos, cientos de miles de horas de trabajo. Todo cambiaba en marzo de 2009. Un equipo de científicos, en un laboratorio de Baviera, estaba haciendo un control de calidad rutinario de unos hisopos, unos simples bastoncillos que se usan para tomar muestras de ADN en las escenas del crimen. Y entonces ocurre lo inesperado. Al analizar los hisopos nuevos, recién salidos de la fábrica, encuentran algo. Encuentran ADN, un ADN femenino. El corazón de los científicos da un vuelco. Comparan ese ADN con la base de datos. Y la coincidencia es del 100%. Es el ADN del fantasma de Heilbronn. El fantasma de Heilbronn. No era una asesina. Nunca lo fue. Era un error de fábrica. La explicación era tan sencilla como aterradora. Los hisopos que usaba la policía alemana para recoger las pruebas venían empaquetados de fábrica. Y en esa fábrica, en Austria, una trabajadora los empaquetara. Una mujer sin ningún antecedente penal. Una mujer que sin saberlo contaminaba cientos, miles de hisopos con su propio ADN. Al estornudar, al toser, al simple contacto con su piel, su ADN se impregnaba en los bastoncillos. Durante 16 años la policía no había estado persiguiendo a una asesina en serie. Había estado persiguiendo el ADN de una humilde trabajadora de una fábrica. Ella era el fantasma. Su ADN aparecía en las escenas del crimen no porque ella estuviera allí, sino porque la policía misma lo llevaba sin saberlo en los kits de análisis. La conmoción fue total. Los casos de Ida Oberstein, el asesinato de la policía Michel Kiesewetter, los atracos en Francia y Austria, todos los crímenes quedaron sin resolver. El principal sospechoso, la única pista, era un fantasma. Un fantasma de carne y hueso, pero inocente. La historia del fantasma de Heilbronn es única en la historia de la criminología. Nos enseñó que a veces la ciencia en la que tanto confiamos puede equivocarse. Nos mostró cómo un pequeño error, una simple mota de polvo genético, puede crear un monstruo donde no lo hay. El caso obligó a cambiar los protocolos forenses en toda Europa. Ahora, los hisopos y el material de análisis se esterilizan con rayos gamma para garantizar que no contengan rastro de ADN alguno. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es inquietante. ¿Cuántos crímenes quedaron sin resolver porque la policía buscaba a un fantasma? ¿Y el verdadero asesino de Michel Kiesewetter? Ese caso, como tantos otros de la lista del fantasma, sigue abierto. Sigue siendo un misterio. A veces el monstruo más terrorífico no es el que acecha en la oscuridad, sino el que nosotros mismos creamos sin querer. Si te ha gustado esta historia real, dale a like y suscríbete para no perderte los próximos misterios. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que podría volver a pasar un error así? Yo te leo. Muy buenas noches y que duermas bien.